de seguir la trayectoria del hombre desde que es concebido hasta que muere. En todos sus actos, su cultura, la educación es básica, la alimentación es fundamental. Cada paso que se dé respecto al ser humano es algo valioso, y lo que se hizo en esa Constitución, toda ella es valiosísima, perfectamente bien hilvanada, y además dentro de un entendimiento colectivo entre gentes que pensaban políticamente diferentes, que logró un nivel de conciliación admirable. Aquí mencionaron, por ejemplo, a Ledesma Izquieta. Ledesma Izquieta conmigo hicimos una cosa que conducía al desarrollo minero del Perú. Él y yo nos llevábamos muy mal. Vivíamos en Cerro de Pasco los dos, yo como ingeniero de minas y él como un convulsivo social, así lo miraba yo en ese tiempo. Después, sin embargo, pensamos juntos, logramos juntos, hicimos que el canon minero se pudiera expresar en beneficio de todos los pueblos del Perú, y ya viejos y ya caminando abrazados así, un abrazo de cada uno sobre el hombro del otro, para decirnos, mira cómo se divierte ahora la gente con el canon que le inventamos. Pero no fue solamente eso, porque junto con el canon vino una inversión como de 50.000 millones de dólares en la minería del Perú, que beneficia hasta ahora el abastecimiento y el crecimiento del presupuesto general de la República. Porque está bien que querramos desarrollar al pueblo peruano. ¿Quién se puede oponer a una idea así? Está bien que busquemos los medios para poder realizar eso. Todas estas fueron preocupaciones en esta Constitución. Yo me embelezo tanto en pensar en esta Constitución, estar en esta casa, estar con ustedes, me embeleza tanto que tengo temor de que ya me pasé de los 5 minutos que me asignaron. Gracias. Gracias también al ingeniero Celso Sotomayor. Están con nosotros en esta sala del Porra Barnechea familiares de constituyentes, y queremos a través de ellos hacerles un homenaje. Voy a pedir que se pongan de pie, por favor, a la señora Socorro Heisen, hija del constituyente Luis Heisen Segarra. También saludar a Alfonso Cox, hijo de don Carlos Manuel Cox. Saludar a David Ramos, hijo de don Alfonso Ramos Alba. Saludar también a Lucio Galarza, hijo de Lucio Galarza Villar. Saludar a Sofía Miranda, nieta de don Arturo Miranda Valenzuela. A la señora Anel Tausen, hija de don Andrés Tausen Skur. Seguidamente vamos a dejar en el uso de la palabra a don Roger Cáceres Velázquez, miembro de la Asamblea Constituyente de 1978 por el Frente Nacional de Trabajadores Campesinos. Distinguidos conciudadanos aquí presentes, muy en especial quienes presiden esta magna reunión, debo manifestarles ante todo que al concurrir a esta magna reunión, recapitulo pasajes de mi vida que me hicieron vibrar singularmente, como fue en el año 2005, cuando el entonces presidente del Congreso me hizo entrega de un diploma, la medalla de oro del Congreso de la República, y una distinción especial por el hecho
de haber llegado a ser, en toda la existencia del Congreso hasta esa fecha, aquel congresista, aquel parlamentario que por más veces había sido elegido como tal, 9 veces, 3 como diputado, 3 como senador, 2 como constituyente y 1 como congresista, y el que por más tiempo también había desempeñado por tiempo sumado su cargo parlamentario, alcanzando a ser el parlamentario que también presentó el mayor número de proyectos de ley, pedidos, mociones e intervenciones, siempre dentro de una línea de corrección y de servicio, particularmente a aquellos pueblos del interior que, como los de Puno, me habían traído aquí al Congreso de la República. Fue justamente en base a esos años de vida transcurridos con mucha pasión y con mucha entrega al cargo parlamentario que pudo mi persona concretar y expresar todas las inquietudes, ideas y pensamientos que había venido forjando para contribuir con ello al progreso de nuestra patria. Y también para poder comprender qué importancia puede tener un Congreso creador, digno, como aquel en el que participé en ese entonces, en el año de 1979, cuando pusimos en vida, yo diría, la mejor constitución que el Perú ha tenido, porque también estuve en la constitución constituyente de 1992, pero creo que no falto a la verdad si digo que fue la constitución del 79 aquella que tuvo mayor trascendencia en la vida de nuestra patria. Y todo ello porque concurrieron al interior de este Congreso Constituyente personalidades extraordinarias como aquellas que han sido mencionadas aquí por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, muy particularmente por don Víctor Raúl Haya de la Torre, hombre de grandeza moral e intelectual, que tuvimos la oportunidad de conocer quienes estuvimos con él en ese Congreso Constituyente y que sin ser miembros del partido que él fracturaba, sin embargo, pudimos ver de cerca toda la enorme trascendencia ética e intelectual que don Víctor representó para nuestro país. Aplaudiendo la iniciativa que se ha tomado por los organizadores de este certamen para evocar el 40 aniversario de la puesta en marcha de la Constitución de 1979, formulo votos ardientes para que la vida de nuestro país siga adelante, forjando mejores horizontes para su población, sobre todo para aquella que vive en condiciones penosas, para que saquemos ventaja de todas aquellas inmensas riquezas que la naturaleza nos ha dado, viajando fuera del Perú y hablando con personalidades que conocen estos temas. Se me ha llegado a decir que el Perú es un país realmente extraordinario en cuanto a riquezas mineras. En la profundidad de nuestros Andes hay riquezas inmensas que seguramente van a ser el secreto del desarrollo de este pueblo en sus futuros años. Asimismo, en nuestro mar territorial hay una riqueza que está en parte perjudicándose por muchas razones y de la que deberíamos tener cuidado, porque con esa riqueza también podremos afrontar en forma satisfactoria el porvenir de nuestra patria. Quiero culminar estas palabras agradeciendo la oportunidad que se me ha dado de expresar mi pensamiento en esta tribuna y con motivo de este gran certamen, formulando votos ardientes a la providencia para que nos continúe apoyando a todos los peruanos en el logro de un mejor porvenir para todos quienes han nacido y habitan en el territorio de nuestra patria. Muchísimas gracias. Gracias también a don Roger Cáceres Velázquez. Seguidamente vamos a dejar en el uso de la palabra a don Héctor Vargas Haya.
Muchas gracias. Yo solo voy a utilizar, mis queridos amigos, 1 minuto y quizás un poquito, algunos segundos más, para saludarles y agradecerles. Pero fundamentalmente para darles a ustedes, no sé si una buena o mala noticia. Quizás buena para algunos y mala para otros. Y es que, presintiendo la oportunidad que se presentaría para este homenaje, yo preparé a principio de año, terminé de escribir un libro que lo titulaba Mitos y Realidades Constitucionales, que precisamente quería presentar en este acto, y quizás hubiera coincidido, pero no pude, y se refería a un análisis, en mi condición de miembro de esa asamblea, a un análisis de todo lo que significaba la Constitución Política de 1979 y la Constitución de 1993 vigente. Pues, mis queridos amigos, no ha sido posible. La buena noticia, quizás para algunos, es esa, que no ha sido posible presentar este libro. Y la mala noticia, para algunos otros, especialmente para mí. ¿Y a qué se debe que se frustró esto? Porque la comisión editorial de este Congreso, a principio de año, después de haber tenido los originales durante 2 meses, vetó el libro. En este Congreso, mis queridos amigos, señor representante del Congreso, fue vetado el libro por este Congreso y no pudo ser registrado. Yo no sé por qué. En un país donde hay libertad, donde se supone que hay libertades públicas, donde se supone que hay respeto a los derechos humanos, donde se supone que hay respeto a las opiniones ajenas, propias y de todo el mundo. Yo voy a terminar solamente señalando 2 líneas. En aquella Constitución hacía un análisis de lo siguiente, que era fundamental para mí, y quizás para ustedes también. Que la Constitución de 1979, si bien es cierto, fue la mejor de todas las 23 constituciones que tiene este país, que es el récord, ¿no? Fue la compuerta o el candado que ponía término a toda una etapa conservadora del pasado, pero que no significaba un hito para las futuras generaciones. Y decía en el libro que faltaba en el Perú que se produjera por fin, por primera vez, la Segunda República Peruana. Todo esto me ha privado de decirlo y no ha sido posible. Y disculpen que utilice este lugar para... No es una queja, para mí es un segundo homenaje. Este homenaje que tuvimos hoy día con ustedes muy cariñosamente es el segundo. Y quizás el primer gran homenaje fue el veto de mi libro en este Congreso, por donde yo pasé 30 y tantos años, mis queridos amigos. Presidí este Congreso también. Y hacía hincapié en el título de la Constitución, que con algunos aspectos fundamentales, la Declaración de los Derechos Humanos, el preámbulo de la Constitución y las importantes instituciones de los derechos humanos, las garantías constitucionales, que por primera vez se consignó en la Constitución gracias a la intervención de mi distinguido amigo y colega y compañero Javier Valles-Riestra, que está presente aquí. Entonces, todo lo demás, la Constitución no ha sido sino la repetición de las constituciones pasadas. Los motivos no lo voy a decir en este momento porque están señalados en este libro, pero de todas maneras fue la mejor constitución que tenía el país, pero no la que significaba para las futuras generaciones, que es lo que falta en este país. Eso es todo lo que quería decir a ustedes, mis queridos amigos. Agradecerle a los organizadores de este evento, de este certamen, por habernos invitado y haberme permitido la impertinencia de traer esta queja o este reclamo a esta asamblea. Muchas gracias, mis queridos amigos.
Gracias también a don Héctor Vargas Aya. A continuación, dejamos en el uso de la palabra al constituyente Miguel Ángel Mufares. Estimado congresista y amigo Jorge del Castillo y congresista Juan Chepot, se me estaba yendo Juan Chepot. Yo, al igual que Carlos, entré a los 32 años, pero no he tenido la suerte de tener una portátil hoy día que me pueda aplaudir. Yo tengo grandes recuerdos de esa asamblea constituyente y de grandes personalidades que hubieron. Y yo honestamente jamás imaginé que podía ser constituyente. Yo era el secretario de organización del PPC y tenía 31 años. Y el doctor Bedoya me llama un día y me dice, prepárate porque vas a ir de candidato. Y yo le contesté, no doctor, eso es para abogados. Porque yo, ¿qué voy a hacer? Le digo yo, ¿qué voy a legislar si no soy abogado? No, me dijo. Y me dijo unas cosas que realmente me sorprendieron y resultó. Me dijo, anda a ver a tus amigos del colegio, anda a ver a tus paisanos de Chiclayo, que ahí vas a hablar, me dijo. Yo nunca había hablado en público. Y anda a ver a tus paisanos, a tus árabes y a tus parientes. Y háblales. Bueno, eso hice. Y la verdad me sorprendió porque me dio el número 45. El número de un pistolero, ¿no? Pero salí con la 6ª votación. Bajé al 6º lugar, ¿no? Entonces, que fue un poco al revés de lo del APRA, porque en el APRA nadie hacía campaña. Nosotros todos peleábamos, ¿no? Nada, ahí cerrado. Y era lo lógico. Yo compartí eso, porque dije, ¿cómo van a competir 99 personas con Ángel Latorre? Eso es inaudito. Y felizmente creo que todos, con la famosa disciplina del partido, cumplieron. Nadie se salió. Yo recuerdo que Alan sacó 900 votos, ¿no? Algo así. O sea, eso me demostraba que el secretario de Organización de PDLAPRA no se podía mover tampoco. Entonces, esa es una anécdota que yo la conservo como importante. Y llegué a la Asamblea Constituyente y yo me sentía sorprendido, ¿no? Primera vez que entraba al Congreso, yo vine con Bobby para recibir las cosas, papeles, ubicación, donde nos sentábamos. Y bueno, pues vino el día de la instalación y yo no estaba preparado para una guerra, ¿no? Ahí hubo pues encrispamientos entre las dos barras, entre lo que nosotros llamamos los chitos famosos del Callao y los búfalos del APRA. La diferencia era que los del APRA eran místicos y los nuestros eran pagados. Entonces, yo no me imaginé, ¿no? Claro, felizmente ya teníamos una amistad con Carlos y con él tuve que empezar a conversar porque realmente en la Cámara de Diputados, en las galerías, era un escándalo. Se pegaban, sacaban chavitas, unos tornillos, no sé cómo, era una cosa que enroscaban, y los gritos eran fuertes porque, como digo, la mística de la gente de APRA, sea o no sea búfalo, era reconocida, pues. ¿Y quién iba a atreverse a hacer algo contra la instalación de Ángel Latorre? Que tampoco era la intención de la gente nuestra, ¿no? Pero los que nosotros habíamos llevado, que los contrataba un amigo, que en paz descanse, Roberto Rotondo, algunos lo han conocido, al gordo. Entonces, la cosa terminó, Celso estaba, ¿no?, ahí presente, la cosa terminó acá afuera, en la Plaza Bolívar, y tengo que decirlo, terminó a balazos terminó. Yo estaba debajo de un carro con Bobby, no sé quién más, ¿no? Entonces, la cosa era tensa, pero no había nada. Era el carácter y la personalidad de la gente del Partido Aprista, y no del PPC, sino de los contratados, que no sabían controlarse y ser educados, ser disciplinados,
¿no? Y si no hacían eso, no cobraban, pues tampoco, ¿no? Entonces, después conversábamos con Carlos, estuvimos haciendo, y es ahí donde por primera vez conocí, bueno, ahí no fue, ya habíamos estado antes, donde pude platicar con Víctor Olaya Latorre, entonces nos mandó con Carlos aquí, allá, que arreglen ese tema, porque ese no era un tema de la asamblea, era un tema tonto que está peleándose por los sitios, por la barra. Al final eso se superó y realmente fue algo agradable poder trabajar, ¿no? Y yo no puedo negar después 2, 3 anécdotas iguales cuando, y Celso también testigo, nos buscan algunos congresistas o constituyentes de Izquierda Unida, ¿no? Algunos muy radicales, otros no, para ofrecerle al doctor Bedoya lo que todo el país sabe, ¿no? Que con los votos de la izquierda, él sea el presidente de la Asamblea Constituyente. Un poquito que a todos nosotros, en el PPC se nos prendió la chispa un poco tonta, oye, presidente, doctor Bedoya, ¿no? Entonces empezamos a hablar, ¿no? Pero nadie imaginaba lo que estaba pasando. Y es ahí donde el doctor Bedoya al toque dijo, vamos a la oficina del señor Olaya Latorre. Y un grupo, fuimos, y el doctor de frente, me han dicho esto, me han dicho lo otro, pero yo no estoy en esa línea. Y le manda un pequeño rollo que era el correcto, ¿no? Yo soy un demócrata, yo reconozco su esfuerzo, su sacrificio, su mérito, la reivindicación, bueno, lo que tenía que haberle dicho Bedoya, que el país sabe, y realmente dijo, los 25 votos son para usted. Y los 25 cumplimos, sin saber qué, por qué, ni nada. Nos dijo el doctor, es para Víctor Raúl, y no digamos una palabra más. Porque realmente no podíamos decir, él dio sus razones que eran las lógicas. ¿Cómo íbamos a enfrentar a un hombre de 84 años, después de 50 años que había luchado para llegar? Y llegando le quieran, y no era por una cuestión intelectual, ni económica, ni nada, era por joder. Entonces, todo siguió bien, realmente 2 o 3 veces nomás tuve la oportunidad de conversar con él, y realmente era un hombre impresionante, ¿no? Como todos ustedes mejor que yo lo conocen, la forma pausada, la mirada, sus ojitos, lo que él decía, ¿no? Y se puede, pues, concluir de que era una personalidad que después con el tiempo se le consideró el hombre, ¿no? Del siglo XX, el político, el intelectual, que bien merecido lo tenía. Y después hubo otros temas, como por ejemplo, cuando Bobby Ramírez, que era el que encabezaba el proyecto de constitución, nos reunía para informar, para contarnos, comentarnos. Y yo recuerdo que un día nos dice, bueno, ya me reuní con Armando, con Andrés, con Ramiro, los 4 o 5 que más o menos decidían las cosas, ¿no? Y hemos llegado a tal conclusión. Ellos están de acuerdo con esto, nosotros estamos de acuerdo con lo otro. Entonces le dije, ¿cuál es la primera votación que va a pasar? Le dije, la de ellos. ¿Y tú estás seguro que después ellos van a votar por la nuestra? Así le dije. Entonces, y él me contestó, con los que yo he hablado, que eran Andrés, Armando, Ramiro, Armando no era constituyente, pero era la cabeza visible, a la vista. Él era el que cortaba el queque, ¿no? Entonces me dijo, ellos los conozco de toda mi vida, amigo, y ellos son hombres de palabra. Ellos van a votar como nosotros vamos a votar por ellos. Y así fue. Nunca los acuerdos que Bobby llevaba con ellos y que nos los transmitía, nunca se incumplieron. Hubo algunas veces que el APRA no estaba de acuerdo con nosotros. Y nosotros teníamos una conversación con la izquierda. Porque alguien tenía que votar, éramos 3 grupos. Eran 3 tercios más o menos. Entonces, o votabas con el APRA, o votabas con la izquierda. O la izquierda votaba con nosotros, o votaba con el APRA. No había manera. Lógicamente, la mayoría de capítulos y artículos, ya, fueron el APRA con el PPC. La mayoría. Para suerte del país, creo yo, ¿no? Entonces... Y así creo yo es que se logró, porque no había manera de hacer una constitución. No se hizo al caballazo tampoco, se hizo dialogando, ¿no? Y creo de que para mí,
porque después de la Asamblea Constituyente yo he sido diputado, senador y presidente de la región Lima. Y eso se lo debo solamente, no puedo decir que a los 100, ¿no? Pero mínimo 50 políticos de todas las bancadas, oradores que propiciaron los proyectos. Yo aprendí de los discursos de todos ellos. Para mí, la Asamblea Constituyente fue un lujo de políticos, un lujo de intelectuales, y los que más sabían, no es porque sean del Partido Aprista, es que era la gente que había luchado ya 30, 40, 50 años, deportaciones, prisiones, muertes, familias, era todo un sufrimiento, y eso estaba encarnado en los principales líderes políticos del APRA, y que en su discurso salía en la voz la sangre de los mártires, salía en la voz el sufrimiento, las cárceles, que la cachiporra, que el FED, pero todos habían pasado un sufrimiento. Entonces uno dice, esta gente se expresa con lo que ha sufrido y vivido, y uno aprende. Yo al menos puedo decir que lo que aprendí ahí me sirvió para 20 años, haber hecho una carrera política y ocupar, que hoy día sigo ocupando. Soy el consejero regional en la región Lima, y por si acaso hago mi cherry, soy candidato a alcalde de Huacho, ¿no? Por si acaso hay algún huachano acá. Bueno, eso es más o menos algunas cosas que uno puede contar, unas anécdotas que son lindas, que han sido de experiencia. A mí me parece increíble que hayan pasado 40 años. Es increíble, ¿no? O sea, entré de 32, tengo 72, pero fueron, creo, momentos muy bonitos, de gratos recuerdos, y que ojalá, mi último mensaje es que todos estos problemas que está viviendo el país puedan realmente ordenarse, enderezarse, y que todas las fuerzas políticas se desprendan de algo de su ambición política o interés personal o partidario, y que traten de hacer un esfuerzo, porque si hoy no lo hacemos, yo les digo que dentro de unos 5 años nos vamos a lamentar como decía Matormar, el desborde popular, o nos vamos a lamentar la gente en la calle, y yo creo que eso el país no lo merece, porque si uno analiza las cuerdas separadas, yo lo hago semanalmente, los informes económicos del BCR, yo lo leo, y lo comparo con lo que pasa en el Congreso, o en el Poder Judicial, la Fiscalía. Realmente es de no entender. Todas las cifras son favorables, todas, impresionantes, capaz ni un país de América Latina tiene la cifra que el BCR vota semanal. Increíble. Devaluación, inflación, bueno, los precios de exportación, la reserva de divisas, el riesgo país, todo es favorable. Y uno agarra el otro libro y es un caos, pues, una desgracia, todo es matanza, todo es apuñalamiento. Entonces, ojalá, aquí hay 2 congresistas sumamente prestigiados y honestos, que yo creo que pueden hacer algún esfuerzo con los demás de enderezar un poco las cosas para que el país se enrumbe y vaya de la misma mano con los resultados económicos. Y así podamos tener un desarrollo económico y social, que cuando yo miro a mi amigo y veo a Puno y veo la televisión, ¿cómo puede estar a 15, 20 grados bajo cero? Ayer he visto a 4 niños caminando 2 horas para ir a su colegio, muriéndose de frío, o chiquitos que pisan el vidrio y no es vidrio, es hielo. Entonces, no puede estar el Perú así. Yo por eso ojalá los congresistas enrumben el país hacia algo mejor por ese futuro de esos niños. Gracias. Gracias también por la participación al señor Miguel Ángel Mufares. Estamos rendiendo homenaje a los constituyentes, pero también creo importante saludar también a los ex trabajadores de la constituyente. Brevemente le pedimos a Manuel Cuadros, ¿está con nosotros? Al señor Telmo Barba Breña, a Fidel Vázquez Sánchez, a Emilio Malásquez, ex trabajadores de la constituyente, Augusto Rivas, a Marta Ramírez Guaroto,
y a Víctor Ampuero. Vamos a dejar en el uso de la palabra al constituyente Pedro Arana Quirós. Mi agradecimiento a los congresistas Cheput y del Castillo por hacerme llegar esta invitación y a todos ustedes, ciudadanos que nos acompañan en esta noche. En mi caso particular, llegué a la Constituyente por una visión ecuménica de Víctor Raúl Ayala Torre. Él quería tener un protestante. Esa fue la razón. Y la persona que me dio para que eso sea fue un correligionario y compañero, el doctor José Ferreira García, ¿no? Él fue el que hizo llegar la invitación y que lo recordamos con mucho cariño. Recuerdo con mucho aprecio las palabras de Luis Bedoya Reyes esa noche. El justo reconocimiento para un hombre justo. Y así Víctor Raúl llegó a ser el presidente de la Constituyente. Otros aspectos han sido señalados, pero me interesa recalcar lo de justo. ¿Por qué? Porque en este momento, aquí en nuestra patria, con todas las informaciones que tenemos, creo que no solamente se ha apartado el conocimiento, la vida intelectual, sino que se puede usar el poder en unas formas desmedidas porque no hay un sentido ético en las decisiones. Y el problema que tenemos hoy en el Perú, creo que compartimos, es fundamentalmente un problema ético. Y por lo que ustedes han escuchado esta noche, con personas como Javier y otros que me están acompañando aquí, lo que se destacó en esa Constituyente, más allá de las ideologías, porque teníamos diferencias, era el carácter de las personas. Habían convicciones, habían principios, habían ideas, principios rectores, que comenzaron haciéndonos coincidir que lo más importante para la sociedad y para el Estado era la persona humana. Y esa persona que hoy se irrespeta cuando hay corrupción en los medios judiciales. De manera que yo creo que estamos a tiempo para pensar que tenemos que recuperarnos moralmente. Y hemos escuchado esta noche, lo que nos ha unido aquí es la fe a muchos. Nuestra fe en Dios. Yo llegué siendo ingeniero químico. No era pastor cuando llegué, pero decidí ser pastor cuando estuve en la Constituyente. Muchas razones habían en las conversaciones y para mí cada vez fue más fuerte el sentido que lo que necesitamos como peruanos es una visión más ecuménica. Gracias a Dios que he estado trabajando en los últimos años en eso, en ver cómo los cristianos del país podemos tomar en serio a Jesucristo, podemos hacerlo un modelo para nuestra vida, pero no solo para el templo, sino para la vida pública, para todos los aspectos de la sociedad. Piensen ustedes, si tomamos en serio en las diferentes instituciones del Estado, en las universidades, que la dignidad humana debe ser el principio que nos guíe, que el interés por el prójimo debe estar puesto siempre por delante, que necesitamos actuar con honestidad e integridad en los aspectos que nos tocan, ya sea dentro de salud, dentro de la educación, dentro de toda la problemática nacional, sin duda que va a haber un cambio fundamental. Entonces, mi mensaje, como lo dejé, tuve el gran privilegio de presentar el preámbulo de nuestra Constitución, y algunos lo recordarán, es tomemos en serio a Jesucristo. Y para eso la Biblia nos ayuda. Muchas gracias por su atención y que el Perú tenga un mejor rumbo. Gracias también al constituyente Pedro Arana Quirós. Vamos a dejar en el
uso de la palabra al señor Saturnino Berrospi. Agradezco a las instituciones partidarias que han organizado este homenaje. Recordar de la Constitución o de la dación de la Constitución del año 79 no me corresponde decir de sus bondades o defectos.